más. Hoy es miércoles 18 de diciembre y nosotros comenzamos con nuestra última tertulia política. Esta noche hacemos balance de todo lo acontecido en lo que política se refiere en este 2013. Además tenemos más contenidos que se los avanzamos como siempre en el siguiente vídeo. En el programa de hoy, ya que se trata del último mes de este año, hablaremos con nuestros tertulianos políticos del balance del año referente a todos los ámbitos: cifras de desempleo, sanidad, educación, presupuestos, dependencia. En resumidas cuentas, un poco de todo lo que en este año se ha acontecido en la sociedad y las diferentes medidas que se han llevado a cabo en un momento económico ante todo delicado. Respecto a las últimas encuestas realizadas, también analizaremos esos resultados que se han reflejado, mostrando las opiniones y valoración de los diferentes representantes políticos. En la última parte del programa le mostramos un reportaje de mano de nuestro compañero Benjamín Hernández, que realizaba una entrevista al periodista de la ciudad minera Manuel Valero. Bueno, en primer lugar, pedir disculpas a los espectadores. Parece que hemos tenido unos pequeños problemas de sonido, pero ya está todo arreglado. Pues como ya les decíamos anteriormente, comenzamos con esta tertulia. Estos son los temas que abordaremos hoy aquí en directo en Café y Más. Ya saben que pueden participar con nosotros en cualquier momento de la noche y solo tienen que hacerlo llamando al número de teléfono que aparece en pantalla. Nos pueden trasladar cualquier tipo de pregunta, comentario que crean prudente. También pueden hacerlo con nuestra página en Facebook, esa página que se llama Café y Más, igual, escribiéndonos en nuestro muro. Saben que estamos encantados de poder contestarles y de que sean partícipes con nosotros. Pues vamos comenzando y vamos presentando a los tertulianos que nos acompañan aquí esta noche. Ellos son Nicasio García, él es concejal, teniente alcalde del Ayuntamiento de Fuentealfresno. Bienvenido, Nicasio. Hola, muchas gracias, Cecilia. Buenas noches. También nos acompaña esta noche Ángel María, él es coordinador del Consejo Local de UPyD en Ciudad Real. Muy buenas. Buenas noches, Cecilia. A mi derecha nos acompaña Chema Cruz, él es presidente del Partido Popular en Fuentealfresno. Fernán Caballero. Fernán Caballero, perdón, Chema, bienvenido. Me trasladas 2 pueblos más para allá, pero no pasa nada. Bueno, pero están cerca, ¿no? Están cerca. Y también nos acompaña Julián Nieva, él es el portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Manzanares. Bienvenido. Buenas noches, encantado de estar aquí, muchas gracias. Bueno, pues como ya les decía, el programa de hoy lo dedicamos para hacer con nuestros tertulianos un balance de los datos y acontecimientos más relevantes de este año que está cerca de finalizar. Momentos económicos delicados, medidas en sanidad, educación, políticas sociales, cifras de desempleo. En definitiva, un año que desgraciadamente ha estado muy marcado por la crisis. Se han hecho las cosas bien, no tan bien. Comenzamos con ese balance y esas primeras valoraciones de nuestros tertulianos esta noche. Chema, empezamos contigo. Bueno, la valoración del año ya está terminando. Acabamos mejor que empezamos, pero sin embargo sobre el tema de encuestas y sobre temas de si gana el Partido Popular, gana el Partido Socialista. Nosotros, el Partido Popular, de siempre, desde que empezamos a gobernar, dijimos que no nos creíamos las encuestas cuando iban mal y tampoco las valoramos cuando nos van bien. Simplemente el Partido Popular sabe lo que tiene que hacer desde que ha entrado al gobierno, que es sacar a España de donde la dejó el Partido Socialista. España, Castilla-La Mancha, está mucho mejor que como lo dejó el Partido Socialista, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Luego, cuando sean las próximas elecciones, ya lo veremos. Ángel, es que me parece que Chema ya ha empezado directamente por el tema de las encuestas, pero bueno, vamos a centrarnos un poco en el balance. Sí, vamos a centrarnos un poquito en el tema del balance. La verdad es que Chema ha empezado diciendo que estamos terminando el año mejor que lo empezamos. Sí. Como siempre, a mí me da la sensación de que vivimos en países distintos, de que vivimos en sociedades distintas, porque, sinceramente, y ese es el punto de vista de Unión, Progreso y Democracia, creo que es muy poquito en lo que hemos mejorado en este año, a todos los niveles, no solamente a nivel nacional, en el que existe ahora mismo una situación de auténtica crispación por todo el tema de Cataluña, por todo en el tema económico. En el tema económico, por favor, que no nos intenten vender la mejoría económica, porque la mejoría económica en las grandes cifras, en las macrocifras, puede que sí que esté habiendo una mejoría económica.
pero que le pregunten al ciudadano de a pie, que nos pregunten a cada uno de nosotros si estamos mejor que el año pasado, si estamos mejor que hace 2 años, si llegamos mejor a fin de mes que el año pasado, si llegamos peor, si tenemos más facilidad para tener créditos en los bancos o no tenemos más facilidad, si tenemos más parados o no tenemos más parados dentro de nuestros propios entornos. Eso en ese sentido. Pero luego hay algo que es muchísimo más grave, y es el terrible retroceso que hemos sufrido en este país, en esta región, en tema de libertades y en tema de derechos. Hemos retrocedido enormemente. Creo que ahora en el debate pues, tocaremos todos estos temas, pero la valoración de este año no puede ser positiva. Ojalá termine el año 2013 pronto y empecemos el año 2014 con otras expectativas, porque el balance no puede ser bueno. Pues una valoración no tan positiva, señalaba Ángel. Nicasio. Bueno, pues a mí me gustaría poder decir que efectivamente el Partido Popular ha triunfado, ha tenido éxito en su gestión, porque a mí lo que me interesa y me importa como ciudadano es que este país no esté en la situación tan dramática en la que vive. Me gustaría de verdad, y lo digo de corazón, pero desgraciadamente no es lo que se ve día a día y lo que apuntan todas las situaciones. En España ahora mismo hay 600 o 700.000 parados más que cuando llegó el Partido Popular al poder. Es decir, teníamos un 21% de paro y tenemos un 26%. No ha arreglado en ese sentido nada. Ha hecho una ley laboral, de trabajo, una reforma laboral, que lo que ha hecho es facilitar no la contratación, por desgracia, que debería haber sido, pero lo que está haciendo es triturando a la clase trabajadora, poniéndola en la calle, sin derechos apenas a nada. Es decir, hoy se despide a un trabajador que lleva 20 años con 3,5 euros. Podemos hablar de que tenemos ahora mismo 4 millones en pobreza energética, que es un drama para el que lo vive, y parece que los españoles no tenemos la sensibilidad y la solidaridad que debemos tener con nuestros conciudadanos, con nuestros compatriotas, con la que están pasando. Porque cuando lo ves por televisión y lo ves en África, pues hombre, parece como que es una película. No, pero es que ahora nos toca a nosotros. Es que es aquí donde está ocurriendo el drama. 1.800.000 familias que no tienen ni un ingreso, que yo, de verdad, habría que ponerles la medalla a no sé qué, o nombrarles ministros de Economía, porque ¿cómo se puede vivir sin ingresos? Se me pone el vello de punta. Es decir, es que hay una serie de parámetros que indican que el Partido Popular ha hecho un planteamiento tan duro para sacarnos de la crisis que ha cargado toda la recuperación de España en las clases trabajadoras y en los más humildes. Porque el año pasado, en el 2012, los ricos en España crecieron un 13%. Pero es que los pobres crecen no ya a 13%, es que es un disparate. Entonces sí, es verdad que va a salir España de la crisis. Yo cuando lo oigo digo, es verdad, va a salir. Con sueldos de 600 euros, sin seguridad ninguna laboral, con lo cual no van a ser consumidores nunca, porque este país tiene un gravísimo problema, y es que para salir de la crisis necesita que haya consumo. Pero ¿cómo va a consumir una persona? ¿Cómo se va a comprar una vivienda? Un señor con un sueldo de 600 euros o de 800 euros y con un contrato de 1 año. Es imposible. Entonces, el Partido Popular lo estará haciendo desde su ideología política, lo estará haciendo bien, porque es que yo creo, además, y lo digo con sinceridad, que el Partido Popular está aprovechando la crisis, que es cierta, porque no ha sido solo española, tampoco hay que estar siempre mirando atrás a la herencia que me dejaste, ya llevan 2 años y pico, ya deberían haber olvidado lo de la herencia. Hay que ponerse el mono y hay que arremangarse. Yo creo que el Partido Popular ideológicamente está haciendo las reformas que siempre quiso, y como dicen los empresarios. Y también hay que quitar el sueldo base, si es que ¿para qué queremos 645 euros de tope? Si aquí podemos terminar teniendo los sueldos de China, de 200 euros al mes, y este país tendrá trabajo a porrillo, eso sí, hambre de trabajo, o sea, trabajo de hambre, y sin ningún futuro. Julián. Pues lamentablemente la explicación que nos ha dado el representante del Partido Popular no coincide, no con mi opinión o con la mayoría de las opiniones, desde luego es que no coincide con las opiniones
de prácticamente ningún ciudadano, y de ahí el enorme descontento que se está produciendo en este país por las políticas que en estos 2 años ha aplicado el gobierno de Mariano Rajoy. Lo primero que hay que decir es que el Partido Popular, que accedió al poder con un programa electoral que no lo ha cumplido en absoluto ni desde el primer día, lo único que ha generado en estos 2 años es unas capas de pobreza como no habíamos conocido nunca en la historia democrática de España. Lo que ha aumentado en España en estos 2 años de gobierno del Partido Popular ha sido el desempleo, ha sido la deuda pública, ha sido el paro y ha sido la pobreza. La cifra que nos da los informes de Cáritas de 12 millones de personas en el umbral de la pobreza es un dato absolutamente escalofriante que prohíben que cualquier político, aunque esté en el gobierno, saque pecho. La realidad en España es que ningún político podría sacar pecho con la realidad que se está dando. El ministro de Hacienda hoy mismo presumía de haber recortado 30 y tantos mil millones de euros. ¿Pero de qué presume? ¿De haber generado la desigualdad en nuestro país? ¿Pero de qué presumimos? ¿De una sanidad pública como la que teníamos, universal? Porque no olvidemos que hoy hay 900.000 seres humanos en España viviendo que no tienen acceso a esa sanidad pública y universal. ¿De qué estamos presumiendo? ¿De haber incrementado las ratios en las escuelas públicas y haber eliminado el principio de educación pública de calidad? ¿De haber eliminado en la ley de dependencia a cerca de 40 y tantos mil beneficiarios? ¿De qué estamos presumiendo o qué decimos que está bien? No hay ni un dato objetivo para presumir de que algo está bien en este país. Claro, si de verdad utilizamos la mentira como argumento, si decimos que los salarios están subiendo, cuando la realidad estadística del propio gobierno dice que 4 trimestres consecutivos los salarios en España están bajando, pues claro, podemos llegar a decir cualquier cosa. Como dijeron en los previos a las elecciones, es que el Partido Popular, en esta ciudad, con una papeleta de vota Partido Popular, la señora de Cospedal le dijo a los ciudadanos que lo considerasen un contrato de trabajo. Es muy difícil encontrar a alguien que se atreva a hacer de la necesidad de las personas un argumento político para ganar unas elecciones. Por no hablar del retroceso democrático que se está produciendo en España y también en Castilla-La Mancha. Porque en Castilla-La Mancha, desde la medida de la señora de Cospedal, de que a los 8 o 9 meses de acceder al gobierno, volver a modificar una ley para ampliar el número de diputados porque las cuentas dejaron de salirle desde el primer día. ¿Cómo no? Se acababa de mandar a la calle a 20 y tantos mil empleados públicos de la sanidad, de la educación y de los servicios sociales. Y ahora, 1 año y pico después, modifica unilateralmente el Estatuto de Autonomía, que eso no ha sucedido en toda la democracia en España, en ninguna comunidad autónoma, para gestionarse unas elecciones en el futuro a partir de lo que todo el mundo califica como un pucherazo electoral. Lo que está sucediendo en España es mucho más grave de lo que parece. Eso unido a las medidas que desde el Gobierno de España se están adoptando, pues como la reforma de la Ley de Seguridad o como la pretensión de que los vigilantes de seguridad patrullen en las calles o otro tipo de reformas. Pero en definitiva, y por concluir con el tema de la economía, España, según los datos del Ministerio, el año que viene va a tener un endeudamiento público del 100%. Y cuando el señor Rajoy llegó al Gobierno, con datos reales, el endeudamiento público era del 69%. Con lo cual, no sé dónde está la realidad económica del milagro. Si a eso añadimos que se ha subido el IVA, que se ha subido el IRPF, que se está castigando estrepitosamente el consumo, que es lo que en definitiva hace que las personas puedan vivir con dignidad y es lo que en definitiva hace que también se genere empleo, pues la situación es alarmante. Por no hablar de la reforma laboral, como nos decía el compañero, que ha destruido 1 millón de puestos de trabajo con datos EPA. Que datos EPA es un sistema de cuantificar universalmente reconocido. Por tanto, solo podemos estar verdaderamente decepcionados del Gobierno, no, porque nunca esperábamos otro tipo de políticas, pero si acaso sí de unos mínimos de sensibilidad que no se están produciendo, y es un Gobierno que le ha dado la espalda a los ciudadanos, a la realidad española, a los que más lo necesitan, y que lo único que ha generado es desigualdad,
paro y pobreza, y los datos son irrefutables. Bueno, son varios asuntos los que estáis haciendo referencia. Vamos desglosando un poco. Chema. Sí, la verdad es que sobre todo lo que habéis dicho se puede contestar una por una, pero una por una se puede contestar a todo y me llevaría bastante tiempo. Entonces, a lo que voy, por ir resumiendo, porque no estoy en nada de acuerdo, bueno, en pequeñitas cosas sí, porque es cierto que ha habido, que hay más paro, que la deuda pública será mayor y ahora voy a entrar en el porqué, que más recortes, como decía mi compañero de tertulia Ángel María, sobre el tema de desigualdades en sanidad, en todas estas cosas. Vamos a ver. Más recortes, Ángel María, es no pagar. Más recortes es decir, voy a dar y luego no lo doy, lo dejo a deber. Entonces, el por qué, y empiezo por el final, contestando a Julián, el por qué la deuda pública cuando acabe el gobierno de Mariano Rajoy va a estar por encima. Pues muy sencillo, porque el gobierno está asumiendo absolutamente toda la deuda que tenían todos los organismos, de todas las facturas que se habían dejado sin pagar, de toda esa gente que estaba esperando que se les pagaran las facturas y estaban años metidas en los cajones y no se les pagaban, y luego salieron facturas que no eran, de gente que estaba esperando que se le pagaran las facturas de servicios que había hecho, por cierto, algunos inflados en exceso, y no se le pagaban, y sin embargo ahora se le pagan. Ahora, cuando entró el Partido Popular a gobernar, nadie quería trabajar para los organismos públicos porque no se les pagaban. O sea, ayuntamientos del Partido Socialista se les pedían que hiciesen determinadas cosas y decían, no, es que no nos sirven, Y ahora, si un ayuntamiento del Partido Popular o del Partido Socialista llama, automáticamente le sirven. ¿Cuál es el problema? Pues muy sencillo, que con todo el despilfarro y todo lo que ha habido en España durante estos últimos años, no se ha metido a nadie del Partido Socialista, ni a nadie se ha metido a la cárcel por temas de endeudamiento, de llevar a España donde se le ha llevado, de llevar a los organismos públicos donde se les ha llevado, de prometer cosas que luego no se pagaban. Y es que no se ha llevado a nadie a la cárcel, ni por temas de sanidad, ni por temas de... ¿Habría que meterlos en la cárcel sin juzgar siquiera? Habría que juzgarlos. Habría que juzgarlos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que el Partido Socialista, el Partido Socialista no se ha atrevido, por ejemplo, a hacer una ley como la que ha hecho el Partido Popular de marcar unos límites de endeudamiento a las entidades públicas. ¿Y qué es lo que pasa? Que ahora, como se han marcado unos límites, que ese es el problema, que antes llegaba el Partido Popular, arreglaba todos los desaguisados que había hecho el Partido Socialista, todos, y luego volvía el Partido Socialista y volvíamos a ponernos en los niveles que estábamos cuando salió el Partido Popular. El problema es que ahora ya no lo vais a poder hacer. Ese es el problema. Pero es que antes no se ha metido a nadie a la cárcel. Ahora, con la ley que aprobó el Partido Popular y la ley de endeudamiento público que hay, si alguien se pasa, sí que se le va a poder meter a la cárcel. Evidentemente juzgándolo. Sí, pero sí es que hay muchas más cosas. Por ejemplo, nosotros no vamos a sacar pecho. Vas a monopolizar todo el debate. Es que al respecto de la cárcel... Sanidad pública y universal. Un minuto. Peor es no pagar. Sí, por un minuto es que, al respecto de lo de la cárcel, hoy mismo, el presidente Balear le ha pedido el indulto al gobierno de tu partido para no ir a la cárcel. Es que todo el gobierno balear del Partido Popular son corruptos, pero no porque lo diga yo, son corruptos convictos y sentenciados. Es que en el Partido Popular de Valencia tienes 11 compañeros en el Parlamento de la Comunidad Valenciana. Yo no he excluido a nadie. Imputados. Yo no he excluido a nadie. Es que 40 y tantos diputados de tu partido en Valencia han pedido que al alcalde
una ciudad alicantina no vaya a la cárcel. Quiero decir, déjame que termine una cosa y te diga que la corrupción existe probablemente en muchos sitios. Tenéis la santa pero en el virtud Partido de hablar Popular, solo del Partido en el Popular, Partido pero lo de Popular, los seres de Andalucía se acaba de olvidar. en el Partido Popular, ¿verdad? No, en los seres de ¿Cuántos Andalucía. tienen que ir a la cárcel por en el Partido Socialista Popular, en la corrupción Andalucía? hoy en ¿Cuántos España? han ido? Ninguno. Déjame que te diga una cosa. En el Partido Popular, la corrupción, a la diferencia cárcel. del resto de partidos, El que es lo haya hecho a la cárcel. sistémica. El problema es Sí, que sí. os vais a quedar sin militantes. El que la haya hecho a la cárcel. Y sin alcaldes Pero en España. lo que no se puede es Ese el hacer problema. tanta A demagogia la y cárcel. decir tantas cosas que no se ajustan a la A la verdad. cárcel. El que lo haya hecho mal, a la cárcel. Termino con el tema. Es que en la dirección de tu partido, el tesorero del Partido Popular durante 20 y tantos años está en la cárcel. Y en los papeles de Bárcenas, 60 y tantos apuntes ya se han reconocido como ciertos, pero que no lo digo yo, lo dicen dirigentes del Partido Popular que se lo han estado llevando crudo. Entonces, ¿qué argumento vienes a hacer aquí de que si alguien ha gastado tenía que estar en la cárcel? En la cárcel tienen que estar las personas que han sido sentenciadas por los jueces, no quien digas tú. Y al respecto de eso, las leyes en España son las que todos los partidos han llevado. Porque ¿cuál es el endeudamiento del Ayuntamiento de Madrid? 7.000 millones de euros. ¿Cuál es el endeudamiento de la Comunidad Valenciana? Si está en bancarrota. Si es que cualquier otro debate... No hablas de nada de lo del Partido Socialista, solamente del Partido Popular. ¿Pero de qué partido? De Madrid, pero de es que Madrid en y de Madrid, Valencia. en Madrid, Habla de otras cosas. Pero si voy a hablar habla de Asturias, si habla de voy- Andalucía. voy a hablar de otras habla de cosas. Castilla-La Mancha, que tendría que haber algunos después de Voy a juzgarlos hablar- en la cárcel. Voy a hablar de Castilla-La Mancha. Vale, pero cuando habla. el Partido Popular Pero y habla la de señora de ellos. Cospedal, engañando a los ciudadanos, La señora de Cospedal no ha engañado a consiguieron el gobierno de Castilla-La Mancha. La deuda en Castilla-La Mancha era de 6.900 millones de euros reconocida. Y hoy la deuda en Castilla-La Mancha es superior a 10.000. Eso, a pesar, Chema, de los recortes, de los despidos, de las listas de espera, cómo se están incrementando en la sanidad, de la educación a la que hemos llevado a ratios inimaginables en la etapa democrática. Nosotros dejamos una herencia de la que siempre podremos presumir. Y vosotros en tan solo 2 años, estáis dejando esta tierra en unos niveles de pobreza, de desigualdad y de injusticia como jamás hubiéramos ¿Vais a pensado. presumir de la Esa es la herencia? realidad. Sí, sí. Muy bien. Es que presumo de la herencia que los socialistas dejaron en Castilla-La Mancha y en España, en sanidad, en educación, en ley de dependencia, en servicios sociales. Pero ¿cómo no? Pero ¿cómo no? Mira, yo creo que este debate es paradigmático. O sea, resulta que Cecilia nos has convocado para hacer un balance del año. Y nada más expresar nuestra opinión de que el balance es malo, Chema nos quiere meter a todos en la cárcel. Hombre, no, por favor. No, yo no quiero meter a nadie en la cárcel, que se lo juzgue. Vamos a ser un poco sensatos. Habéis tocado un tema resbaladizo. El tema de la corrupción es un tema resbaladizo. Afortunadamente, nosotros, Unión, Progreso y Democracia, no tenemos ningún déficit en ese sentido. Ahora bien, sí quiero recordarte, Chema, que en el debate de investidura, cuando Rosa Díez planteó al señor Rajoy que el principal problema de este país es la corrupción, el señor Rajoy, llamando a la señora Díaz, a propósito, claro, le dijo que ¿de qué corrupción hablaba? Que en este país no hay corrupción, que los ciudadanos no estamos preocupados por la corrupción en este país. Y esto, Chema, no es así. Claro que hay corrupción, y es la que está saliendo. Hoy está imputada la mujer, la esposa del presidente de la Comunidad Autónoma de Madrid. Vale. Ángel, perdona que te interrumpa, seguimos hablando de todo este debate, pero sí del balance nos vamos a centrar, aunque claro, también son cosas que hay que hablar, pero lo hacemos en unos minutos, nos vamos a publicidad, enseguida volvemos.
Pues tras estos anuncios seguimos aquí en directo en Café y Más con nuestra tertulia política. Yo, como siempre, les recuerdo que pueden participar con nosotros y lo pueden hacer llamando al número de teléfono que aparece en pantalla y nos pueden trasladar cualquier tipo de pregunta a esta mesa que tenemos aquí esta noche con nuestros tertulianos. También pueden hacerlo con las redes sociales. La página se llama Café y Más y pueden escribir en nuestro muro cualquier cosa que crean conveniente. Como les decía, antes de la publicidad seguíamos debatiendo ese balance de este año 2013 en lo que política se refiere y tenía la palabra Ángel María. Sí, bueno, como os decía, yo creo que podemos debatir sin necesidad de crispar el ambiente, ¿eh? O sea, no es necesario. No voy a insistir en el tema de las cuestiones económicas, de los números, que creo que Julián los ha planteado con muchísima claridad, ni Casio también. Los números son los que son y es muy difícil disfrazarlos y es muy difícil vestirlos de otra manera. Pero sí que quiero hacer hincapié en algo que creo que es sumamente negativo del balance de este año, y es el déficit en derechos que hemos sufrido a lo largo de todo el año, pero no de derechos económicos. Me decías antes, Chema, no, es que la sanidad ahora la podemos pagar y por eso tenemos peor sanidad. Bueno, ya el argumento de por sí no es bueno. O sea, tenemos que tener la mejor sanidad y pagándola. Habrá a lo mejor que quitar de otras cosas para poder mantener esa sanidad. Pero yo hablo de otros derechos. Hablo de esos derechos que costó tanto a esta sociedad adquirir en toda la etapa de la transición. Ahora mismo hay una ley que se va a aprobar, que está ahí, que es la ley más represiva que se ha podido ver en esta democracia. Se está limitando el derecho de manifestación, se está limitando el derecho de expresión. Son derechos inalienables del ciudadano. ¿Y qué razón hay para ello? ¿Qué razón hay para no haber ido a una reforma de la justicia como la que llevabais en vuestro programa electoral, Chema? Si es que es la que llevabais en vuestro programa electoral. ¿Por qué de repente habéis decidido el Partido Popular que el Consejo General del Poder Judicial no hay que renovarlo como lo llevabais en vuestro programa electoral? ¿Por qué volvemos a un sistema de cupos dominado por los partidos que hace que sea completamente imposible pensar en una justicia independiente, esencial en este país? Sin justicia independiente no puede haber democracia. ¿Por qué estamos llegando a esa limitación en derechos civiles, a esa limitación en derechos sociales también de los individuos? Entonces, ese es otro punto en el que no podemos dar, no ya un aprobado, tenemos que dar no solamente un suspenso, sino además pensar que ojalá en lo que queda de legislatura seamos capaces de poder avanzar un poquito. Ahora mismo, último ejemplo, y termino con él. ¿Qué necesidad tiene este gobierno, antes de acabar este año, de aprobar la ley del aborto? Un tema que estaba cerrado, un tema que no estaba en el debate social. Ni está. Y sin embargo, hoy el señor Gallardón ha dicho que se va a aprobar antes de acabar el año. ¿Por qué? ¿Para qué? Sí. Vamos con Nicasio. Coincido con tu argumentación. Efectivamente, no hay en la calle un debate abierto sobre el tema del aborto. Yo no entiendo por qué se meten en estos charcos, es decir, que van a molestar a muchísima gente y, lógicamente, no van a obtener ningún beneficio. Abren debates que están cerrados, y que no lo entiende. La gente de la calle, como yo, no entiende que con los problemas tan graves que tiene este país, que es donde hay que dedicar las energías y las fuerzas, nos dediquemos a enredar en cosas que están cerradas. Y efectivamente, no habrá democracia nunca en este país mientras los políticos puedan meterle mano a la justicia. El Consejo General del Poder Judicial está por cupos y nombran también, me parece, el presidente del Tribunal Supremo. ¿Por qué lo hacen? Hombre, porque tienen mucho miedo a que luego los puedan juzgar a ellos. Entonces se protegen ellos mismos. Una reforma que es quizás la principal que tendría que tener este país, una justicia totalmente independiente, que proteja a los ciudadanos, a los 47 millones de españoles, no a un grupito, entre ellos algunos chorizos y supuestos delincuentes de todos los colores, en unos más y en otros menos. Pero claro, si ellos se hacen la reforma, si ellos se hacen una ley que puedan meterle mano a esto,
resulta que son ellos mismos los que se van a ver, muchos de ellos, entre rejas. Y coincido con Chema, efectivamente, a la cárcel. Pero, coño, a la cárcel todos. Si es que tenéis ahora mismo un montón, un mogollón. Es que no. Que no he dicho que... Y el Partido Socialista en Andalucía tiene que hacer una limpieza exagerada, o sea, que también hay ahí corte. Pero bueno, juzgados, a la claro, el que lo haya hecho. Sí, pero es que resulta, y esto lo vemos, los ciudadanos de a pie, y todos los que estamos aquí, que aquí no va ningún político a la cárcel. Aquí, el señor Jaume Matas, ministro del señor Aznar, oye, pero ¿qué tendrán en las venas esta gente? Y para no tener altura de ganar dinero, que también tienen que meter la mano. Yo alucino, pero y el yerno del rey, es que está ahí, pero bueno, es que lo que sirve de espejo para un país, sí, que son las altas instituciones y los hombres que están arriba, hombre, el ejemplo que nos dan los ciudadanos es que choricear sale muy barato. Y que cuando te metes en política, como que te dejan casi todos los cajones abiertos para que puedas meter la mano. ¿Y quién paga todo eso después de todo esto? Después de esta orgía y después de esta fiesta enorme que nos hemos metido, unos pocos, porque decir que todos los españoles son responsables de esto es mentira. Pues la vamos a pagar los parados con su hambre, las personas que trabajan con contratos de miseria, los pensionistas que en los futuros no van a pasar de 500 o 600 euros, no van a pasar, el pueblo español. Los otros están de circo. Señor Blesa, Dios mío, pero señor Blesa, en fin, nos vamos en fin, termino. No, quiero decir, no, Julián, me parece que el tema de la corrupción todos debemos coincidir en que es algo que hay que erradicar de la vida pública. Y en ese sentido también hay que reconocer el trabajo de muchos jueces que están actuando en el ejercicio de su responsabilidad con todo su saber y entender. Y de hecho se está destapando en España un capar de corrupción que lamentablemente todos tenemos que condenar. Tenemos que condenar. Y cuando la justicia actúe, sí es verdad que no tenemos una tradición democrática, que es la de que el político, cuando se le pilla, lo que no puede recurrir es que la justicia hable dentro de 11 años. Claro. Ese es un problema de la democracia española que no se corresponde con las democracias europeas. Para nada. Por una sencilla razón. Porque nuestra democracia está en pañales en muchos aspectos. En muchos aspectos. Y en otros países, a un ministro, cuando se le pilla por adulterar un currículum, prácticamente tiene que marcharse. Probablemente a la cárcel no vaya porque no es para eso, pero a la calle sí que se va. Pero desde luego lo que sí importa en este momento a los ciudadanos, que yo creo que también por ahí hay muchísima desafección, es qué soluciones se le van a dar desde el punto de vista económico. Que a la gente le preocupa la corrupción, por supuesto, pero a la gente lo que le preocupa es si le van a cortar la luz. Que es que hay 1.800.000 domicilios donde este año se han ejecutado cortes de luz. ¿Cuánto ha subido la luz en estos años? Es que el bolsillo de los ciudadanos de a pie ya no resiste más. No resiste más. Y hay que hacer urgentemente un plan de choque. Un plan de choque. Es que los pensionistas se les ha recortado la pensión a 9,3 millones pensionistas que hay en España. Y de los 9,3 millones de pensionistas que hay en España, más de 5 millones cobran una pensión en torno a 600 euros, como comentabas antes. Y esos pensionistas, además, están soportando parte de la carga familiar que le ha afectado directamente en la crisis, como son ayudar a sus familias. Eso es de verdad lo que es urgente en este país. Y es urgente la creación de empleo, pero es que, insisto, las medidas que se han tomado a día de hoy no son fomentadoras de empleo. Y estamos acabando con el consumo. Y al acabar con el consumo, la creación es prácticamente imposible. Un momento, Chema, antes de seguir con tu intervención, me comunican que tenemos una llamada telefónica. Vamos a darle paso. Buenas noches. Buenas noches. Parece que no se atreven. Bueno, Chema. Vamos a ver. Puedo contestaros a todo. A lo del tema del Poder Judicial, a lo de que los ciudadanos no tenemos la culpa, a mi compañero Julián, que ha hablado mucho de Valencia, de Madrid y de todo lo demás, pero sigue sin incidir en lo que le he dicho, o sea, no habla de lo que realmente le afecta a él. Vamos a ver. La reforma del Poder Judicial
lo que no dices es que ha habido consenso entre más fuerzas y no solo el Partido Popular. Para mantener el cupo, Chema. Pero ha habido consenso o no ha habido consenso. Pero para mantener el cupo. ¿Ha habido consenso? ¿Cuál era el programa ¿Qué llevaba el Partido Popular en su programa electoral? Vale. Dímelo. Sí, pero ha habido consenso en la para el reparto de la tarta. Claro. Vale. Claro. Sobre el tema es muy fácil. Sobre el tema de que los ciudadanos no tenemos la culpa, perdona, pero los ciudadanos en España hemos estado viviendo durante mucho tiempo alegremente y sin ver cuáles eran las consecuencias. Mira, Chema, y realmente ha habido personas que se han endeudado por encima de su capacidad de endeudamiento. Perdona, Chema, sin mirar qué es lo que va a pasar. vivido Esto es muy por encima fuerte, de tus posibilidades tú. Es muy fuerte. Pero las Mucha personas, Y ahora- millones de trabajadores de este país han vivido por encima de sus posibilidades, trabajando y cobrando 1.500 euros. Pero es que no tienen derecho. Muchos se han Ahora comprado vamos a dos tener la casas culpa. y otros se han metido en coches que no podían. Pero no mucho. Y sin mirar Hombre. y sin mirar que la economía es cíclica y tiene Pero ¿cómo vas a ver tiene eso una persona y tiene que periodos. se No, dedica a es que lo que hay que trabajar? hacer es informar a la gente y decirle que las cosas que hay que ahorrar cuando hay sí, para no, cuando no hay. informarlo Y ahora, es preferente. y ahora voy, Tienen sí, que sí, 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 informarse claro, de y ahora la voy, diferencia. Vamos a dejar la palabra a Chema. y ahora voy a lo gordo. A lo gordo. Ahora voy a lo gordo. Vamos a ver. Perdona, Julián, que te comente que muchas de las cosas que han pasado aquí en España ha sido por la incompetencia y la gran desfachatez que han tenido algunos políticos del Partido Socialista en este país. Como por ejemplo que el tema de que la luz suba a los índices a los que está subiendo, tiene la culpa el señor Rodríguez Zapatero y no se dice absolutamente nada. Solo echáis la culpa de que la luz está subiendo, pero lo que no decís es que había un cupo para el tema de lo de las placas solares y el señor Zapatero, Rodríguez Zapatero, se puso alegremente, cuando se tenían que haber dado 5, a dar 50. Y entonces ahora está pasando lo que está pasando. Lo que no decís es que el tema de la deuda, no me digáis que no con la cabeza, Claro, porque es que sí. claro que te Lo lo que no digo. decís es que cuando el señor Rodríguez Zapatero veía los brotes verdes en España, y ahora voy a ir al balance, que me estoy yendo más de la cuenta, perdona Cecilia, lo que pasaba era que se estaba haciendo con deuda externa de España y ahora pasa lo que pasa, que España no tenía credibilidad en el extranjero Vosotros habéis y había endeudado que subir. un 30% y había que la subirse. deuda en 2 Vale, años, y ahora, Chema, porque 2 había que años. hacerlo, ¿Cómo porque había que porque hacerlo? había que hacerlo, porque si no, los señores que tenían sus facturas en los cajones de los ayuntamientos ¿Qué no facturas? cobraban. Eso no tiene nada Pero que ver ahora con las voy. facturas de los ayuntamientos. Sí, vale, sí, pero solamente miras para adelante, pero no miras No, para pero ¿qué atrás. quieres O sea, que mire? no, Si quieres no, te lo pero es que explico. no dices absolutamente Te nada lo explico. de toda la culpa. Si es que es Simplemente una decís barbaridad, que el Partido Socialista no va a sacar pecho de todo lo que habéis hecho. Madre del De amor la sanidad, hermoso. de la educación, Madre del amor de hermoso. los servicios Mirad, sociales, de la ley de dependencia. No hay mayor desigualdad en este país ¿Pero qué me que estás prometer. diciendo? Vamos a ver. Lo que es una barbaridad, Chema, si es tengo que apuntado- digas tengo que los apuntado el dato. ciudadanos han vivido por encima de sus posibilidades. ¿Sabes quién ha vivido por encima de sus posibilidades? No he dicho que todos los ¿O ciudadanos. algunos sabes quién ciudadanos ha por encima de sus vivido en la posibilidades. alegría absoluta? ¿Quién? Pues Blesa, Los que- Bárcenas y la cúpula dirigente del Partido Popular, Mirad. que estaban entrando los millones Durante años, a sacos. durante en años calle la sociedad Génova. Esos española, han vivido durante por años encima la sociedad de las española, posibilidades. durante Pero años un la so- ciudadano, durante termino, años la Chema, sociedad- termino. vale. Un ciudadano que va a pedir un crédito para mejorar sus condiciones de vida y una entidad financiera se lo da, no es responsable del enorme fraude que ha habido en el sistema financiero internacional. Eso es mentira. Eso es absolutamente cierto. Una persona son tiene los que han saber hasta generado- dónde se puede endeudar y no pedir Y lo la que luego no va responsabilidad- y no pedir lo que luego no va a poder pagar. Hombre, si le vamos a yo- echar la caso- responsabilidad a los Como sé que el, pensionistas, porque- vamos a ver, me parece una como sé que el barbaridad, programa sí. le queda poco tiempo, no me quiero ir de esta mesa Sin sin decir algo. rechazar rotundamente la afirmación que has hecho de que los españoles, en general, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Eso es mentira. Han vivido unos cuantos. Sí, vale. Y unos cuantos se han enriquecido brutalmente. También. Y ahora quienes estamos pagando sus felonías somos los españoles. Bankia, la antigua Caja Madrid, 23.400 millones de euros. El Banco Malo nos va a costar 50.000 millones de euros, que los vamos a pagar nosotros, Estoy de acuerdo. con mi pensión y con... esas son las juergas que se han corrido otros, que las vamos a pagar Algunos. algunos no, todos los españoles, porque los que están parados lo están pagando ya con su pobreza.
con la miseria más absoluta. Los que no tienen para calentarse ni encender la luz, lo están pagando, pero brutalmente. Y entonces resulta que todos los españoles hemos corrido un jolgorio. Lo ha dicho Manuel antes. Española... Cuando un señor va a un banco y pide un préstamo, el banco y el gobernador del Banco de España y el gobierno que nos gobernaba y los bancos sobre todo, que eran los dueños del dinero, tenían que haber tenido la responsabilidad de haber dado el crédito cuando tenían opción a cobrarlo. Si le quitas... Pero perdona, pero perdona, y termino. Pero termino, la culpa a los banqueros. Pero Caja Castilla-La Mancha la han arruinado los que estaban ahí mandando. Bankia la han arruinado todos los que estaban metidos en el Consejo de Administración, por cierto, hasta uno que ha salido en la prensa, y no va de comisiones obras, no va nadie a la cárcel. Y sin embargo, un robapollos de este país está 3 años en la cárcel al día siguiente por robar un pollo para llevárselo a cenar. Eso es lo que... Por eso hay que reformar la justicia. Julián. Sí, brevemente quiero decir, si a una persona que tiene unas condiciones de vida, que tiene un salario, que su mujer tiene otro, no tiene derecho a mejorar, no tiene derecho a ir a por un coche... Sí. Y va a una entidad financiera y le hacen un ajuste y le dan un crédito. Claro. Pero claro, si después le quitas el trabajo a él y luego 6 meses después le quitas el trabajo a su señora, claro, lo que no le puedes hacer es responsabilizar de que haya pedido un crédito para comprar un coche. Porque eso es políticamente inaceptable, Chema. Eso es políticamente inaceptable. Y te estás olvidando de la responsabilidad del sistema financiero en general. Claro. Que estaba dando el dinero tal vez con muchísima alegría. ¿Y quién tenía la culpa? ¿Quién firma? Ahora que queremos responsabilizar ¿quién firma al final el préstamo? ¿Tú vas a pedir un préstamo al banco si luego sabes que no lo vas a poder pagar? Pero si las entidades financieras han engañado a los ciudadanos y tenemos el caso más serio de la... Nos hemos ido del debate, pero solo quiero decir una cosa para centrarnos. Si es que las entidades financieras han engañado a los ciudadanos, solo tengo que recordarte el caso de las preferentes. Es que eso ha sido el mayor fraude. De verdad, que puede cometer una entidad financiera con personas decentes y honradas. Estoy de acuerdo contigo en eso. Bueno, caballeros, sabéis que tenemos más temas de actualidad. A mí me gustaría también comentar un poco, tenemos poco tiempo del programa, quiero escuchar una valoración de los 4 acerca de esos datos que reflejan las últimas encuestas sobre el posicionamiento de los líderes de cara a la próxima, líderes políticos de cara a las próximas elecciones. Ángel, comenzamos contigo. Bueno, vamos a ver, estamos hablando de la última encuesta que ha salido en Tribuna. Me vas a permitir que ya yo no me la crea demasiado. Esta encuesta está hecha por quien está hecha y, bueno, pues ahí está. Esta encuesta tampoco tiene mucho sentido a día de hoy, porque es que estamos a la vuelta de la esquina de unas elecciones europeas. Y ahí es donde los ciudadanos nos van a decir qué es lo que opinan de estos años, de qué es lo que opinan de nuestros dirigentes en este momento. A nosotros esta encuesta hemos salido muy favorecidos, Unión, Progreso y Democracia, bueno, que resulte que mi queridísima coordinadora territorial tiene un porcentaje de ser conocida del 45% de los ciudadanos de Castilla-La Mancha, pues me parece fenomenal. O sea, vamos lanzados, vamos completamente lanzados. Pero yo no me puedo creer, vamos a ver, yo vivo en Castilla-La Mancha y trato con gente de Castilla-La Mancha. Yo no me puedo creer que los ciudadanos de Castilla-La Mancha piensen que pueden apoyar al Partido Popular en los términos en que aparece en esa encuesta. Aún así, yo no le doy demasiado valor porque creo que la encuesta real dentro de unos meses. Nicasio, sí, bueno, muy breve. Es que el tema de las encuestas reflejan tan poco la realidad que va a ocurrir dentro de 2 años, que pueden ocurrir tantísimas cosas que cambien la opinión del ciudadano y puedan emitir un voto en un sentido o en otro. Porque imagínate que el Partido Popular, pues la economía crece al 8%, todo el mundo tiene trabajo y bueno, pues esto es una maravilla. Recuperamos el bienestar social que teníamos en hospitales y en educación y claro, lógicamente los votan. Pero si esto sigue así y la pinta que tiene es de seguir así, me da que lo van a tener muy crudo. Y bueno, y nada más, y te dejo porque tenemos aquí. Julián. No, bueno, yo creo que, como decía mi compañero, la encuesta sorprende en el momento en que sale
yo creo que es una encuesta fabricada, en cierta medida porque se avecina un problema también serio en Castilla-La Mancha, como es la reforma del Estatuto, en el que Cospedal quiere reducir a la mitad el número de diputados en una región como esta, que no tiene demasiados diputados en lo que es las Cortes regionales, porque tenemos a día de hoy 49, en el que hay comunidades autónomas uniprovinciales que tienen 60, en el que el Ayuntamiento de Albacete tendrá más representantes. Quiero decir, es una encuesta claramente cocinada para justificar, mejor dicho, para intentar que no quepa en los ciudadanos de Castilla-La Mancha la idea de que se hace porque los resultados de Cospedal en Castilla-La Mancha son malos. Yo creo que los resultados de Cospedal hoy en Castilla-La Mancha no es que sean malos, creo que son absolutamente desastrosos. Creo que es una persona con un nivel de rechazo altísimo, que no ha conectado con esta tierra porque no es de esta tierra, que no quiere a esta tierra, y eso es un hecho indudable, que ha dejado a muchísimos ciudadanos de pueblos pequeños de Castilla-La Mancha sin ese aula que tenían reconocida incluso por ley, que quiso cerrar esas urgencias en pueblos pequeños de esta región, que es que Castilla-La Mancha tiene 924 pueblos, que se ha cometido un atropello desde mi punto de vista gravísimo, como es quitarles el sueldo, la asignación a la que creo que tienen derecho los políticos que se quieren dedicar a esto en condiciones de igualdad y en condiciones de dedicación. Pero, claro, en ese sentido creo que es una encuesta fabricada y cocinada. Y que, bueno, ella dice que le da 3 puntos o 4 de ventaja. Tengan en cuenta 2 o 3 datos de la encuesta. Dice que el nivel de preocupación de los ciudadanos sobre el desempleo ha bajado un 3%. Pero ¿cómo va a bajar el nivel de preocupación de los ciudadanos sobre el desempleo cuando es probablemente el primer nivel de preocupación? Por no hablar de la empresa que la ha elaborado. Me parece sencillamente que viene a justificar un poco esas medidas. Casi me han quitado todo el tiempo, pero bueno, sobre educación, la educación urbana es mucho mejor que la educación rural. Sobre sanidad y los cierres de urgencias es mentira, solamente se estaban reajustando, y ahora voy a lo que voy. María Dolores de Cospedal es una persona que quiere y mucho a Castilla-La Mancha, y tenemos la mejor presidenta de toda España con muchísima diferencia, y las encuestas lo dicen, pero no me creo las encuestas, lo veremos dentro de 2 años, y entonces hablaremos y me daréis la razón, porque el trabajo, y eso es lo que los ciudadanos le pidieron al Partido Popular, trabajo y que sacase España y Castilla-La Mancha de donde lo había dejado el Partido Socialista. Y lo estamos haciendo, yo no te he interrumpido. No, hombre, entonces, en alguna ocasión sí. Trabajo, no, en este último argumentario no. Trabajo y sacar a España de donde estaba. Y la estamos sacando con muchísimo esfuerzo, y el de todos los españoles, pero la estamos sacando. Y eso se refrendará en las próximas elecciones. Muy bien. Bueno. Muchísimas gracias a los 4 por compartir mesa con nosotros esta noche, ha sido un placer. Y yo, por si acaso, bueno, antes de dar las gracias, por si no os veo ya en Navidad, que tengáis unas buenas Navidades y un buen comienzo de año 2014. Muchísimas gracias, Nicasio, Chema, Julián, Ángel, feliz Navidad a los 4. Y nosotros nos vamos a publicidad, pero les recuerdo que a la vuelta les dejamos con un reportaje que nos ha dejado nuestro compañero Benjamín Hernández sobre el periodista de Puerto Llano, Manuel Valero. Nosotros nos despedimos ya, hasta mañana, y ya saben, pueden seguir informados con los informativos de nuestros compañeros Kiko Fernández y Beatriz García. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos mañana aquí a las 9 en Café y Más. Hola Cecilia, hola amigos y amigas espectadores de Café y Más. Hoy estamos acompañando la presentación de un libro precioso, un homenaje a Neruda, pero también a la propia esencia de la poesía y sobre todo a la esencia personal de don Manuel Valero. ¿Lo has leído? No, no lo he leído. Entonces, ¿por qué sabes que es precioso el libro? Porque yo siempre he tenido muchísima fe en ti, Manolo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, cuéntame, Manolo, ¿cómo se presenta este libro? Estas pues mira, 20 canciones desesperadas. Sí, 12 poemas desesperados. Me intimidas con el micro, ¿eh?
surgió de la manera más inesperada. Me topé con el libro 20 poemas de amor de Neruda y me dio un chute. Y no tuve más remedio porque espantarme las musas escribiendo. Y como hacía 40 años que había muerto, pues dijimos, hagámosle un homenaje y lo hicimos. Así de sencillo. Te hubieras soñado, más bella y loca, en la desolación decadente del jardín botánico. Te hubieras soñado con tu pelo dibujando arabescos en la almohada, entregada y feliz, y la boca entreabierta. Hubiera soñado un arpegio mientras te besaba, y hubiera contado las veces que respirabas y las veces que se te sobrecogían y se me sobrecogía el alma. Pero acabo de despertar de una cuchillada. No es el amor que nunca tuve lo que me duele. Es el desamor lo que me mata. Manuel Valero ya lleva varios años premiándonos con sus libros, en primer lugar con la prosa, pero sin abandonar nunca del todo la poesía. Incluso tu prosa no deja de ser la prosa poética del realismo mágico de tantos grandes maestros. Bueno, pues me alegro que digas que llevo años premiándoos con mi prosa, porque es el mayor halago que se le puede hacer a un escritor. Y como te decía antes, si yo os estoy premiando con mi prosa, cosa que me halaga muchísimo, también he de reconocer que no tengo ningún premio, lo cual ni me deprime ni me desmotiva para seguir escribiendo, porque luego por una necesidad casi orgánica. Tengo que aprender a amar sin verbo, a enredarme en tu inicial de profecía, tú, yo, conjugados al mismo tiempo, aunque no estemos uno frente al otro, ni a la distancia donde sea posible un beso. Tienes que enseñarme a amar de la carne hacia afuera, con el deseo jugando con los átomos, yo, tú, ajenos y distantes, imposibles, sin un rincón de telarañas donde refugiarnos. Te amo tanto como a mi desesperanza y a mi culpa, tanto como a mi oportunidad de transfugar. Sé que nunca tu boca me dará su aliento entre jadeos de tormento y de ternura, de modo que no alcance a saber si lo que me dolió fue perderte o no haberte tenido nunca. Manuel Valero, periodista, comunicador siempre. ¿Es incompatible el periodismo de hoy en día con la poesía o sigue habiendo grandes escritores y grandes poetas? Periodismo es una cosa, la literatura es otra, la narrativa es otra, la poesía es otra. Yo, para mí, la poesía, a pesar de que ahora en mis años mozos me he convertido en un lírico otoñal, como digo, la poesía son palabras mayores, porque en prosa puedes hacer un texto más o menos bien escrito, más o menos documentado y tal. Y si no es muy bueno, pasa desapercibido, pero en poesía, pasar de lo sublime y lo bello a lo ridículo o lo impostado hay un pelín, por tanto son palabras mayores. Pero, como te dije, como me sentí asaltado por las musas, incluso a lo mejor algún muso por ahí perdido, pues efectivamente cuando leí los 20 poemas de amor, los releí de Neruda,
pues me entró como una sensación extraña, ¿no? Y no tenía más remedio que escribir poesía para quitarme esa desazón. Hay un lecho de algas en la playa que hollamos y al lado una barca varada tomada por las caracolas, un mínimo pecio de amor frente al océano, el Atlántico grande que nos rumoreó un canto. Tú mirabas el sol sobre la curva del agua, yo simplemente cogía tu mano, desenterrando conchas con mis pies cansados. Sobre la popa, un fanal y una ciega mariposa, remamos hacia el poniente salpicados de sal. Sin dirección íbamos, felizmente náufragos, y en alguna loma de olas nos abandonamos y dejamos que nos abonara el movimiento eterno. Tú dabas de comer a las gaviotas, yo tenía nada a hacer, simplemente, mientras mi corazón enamorado bombeaba mi sangre subterránea. Eras tan grande y diminuta en el centro del agua. Éramos los dos tan livianos. Hoy he visto la barca acostada sobre las algas. La mariposa atónita del fanal también se ha marchado. Grito tu nombre. Increpo el piélago, me apresa un dolor remoto, me maniata un temor atlántico. Lejos, en alguna parte, al otro lado, yo, caminando en la misma playa, mirando la barca, las algas y el desierto atlántico. Este frío de peces, este mar de desconsuelo, daría la mano con que te escribo, porque marcaras tus huellas de niña en la misma playa donde ahora me hallo. La gente escribe poesía, pero lo de leer poesía es más difícil. Vamos a ver esta presentación del libro en más sitios. Tú has venido a Puerto Llano, que al fin y al cabo es el pueblo que te vio nacer en la misma calle que a mí. El pueblo que tengo más miedo que 11 varas. Vamos a ir luego al Magro en los próximos días y estamos también gestionando una presentación en Toledo. Pero de verdad que es parte mentira, pero puertollano a mí, quizá porque sea de aquí. Y como nadie es poeta en su tierra, pues la verdad que es que me impone muchísimo, sí. Oye, ¿qué estás haciendo ahora, Manolo? A nivel profesional y a nivel creativo, porque yo sé que tú no has parado nunca en tu vida de escribir. Pues estoy escribiendo y estoy preparando espectáculos para el año que viene, que es el año Greco, con mi socio y amigo Augusto Guzmán. Y también hemos propuesto a la Junta un espectáculo, o sea, un recital de poesía, no con los 6 que va a recitar esta tarde Clarisa, sino con los 20 poemas desesperados y una canción emocionada, para ver si también, bueno, pues podemos hacer bolillos por los pueblos y ciudades de esta nuestra gran patria castellano-manchega. Pues la verdad es que resulta sorprendente, porque ya digo que la gente lee con muchísima dificultad la poesía. Y no te digo ya lo veterano que nos parece cuando organizábamos tú y yo, servidores, otros recitales de poemas de otros, y algunos de los nuestros. Es verdad. Ya te digo que la poesía es muy difícil que un poema llegue, porque un poema tiene que resultar un mazazo para el que lo lee, ¿no? Y son palabras muy mayores. Y yo al principio tenía mucho pudor, pero al final lo superé y le iba pasando los textos a Clarisa
que entiende esto un poquito, y como me daba el visto bueno, pues me animé y seguí en ello. Eso es muy, muy consolador, ¿eh? Cuando dicen, no, mira, está muy bien, y así dicen, no, qué bonito poema, qué bonito del poema. No es verdad, yo no puedo escribir los versos más tristes esta noche. No me alcanza ni el dolor ni la cordura, qué bonito, ¿no? Lo digo de verdad. Antes que yo los escribí Neruda, ¿no? No es que, bueno, eso, que la poesía tiene tantos poetas y tantos lectores como pueda haber, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser sencilla, complicada también, pero sencilla. Y huir de la impostura, de eso se trata. Porque, insisto, en poesía es mucho más fácil captar lo que no es verdad. El artificio, exacto, es mucho más fácil captarlo que en la prosa. Entonces, si consigues hacer poemas, obviamente, también la poesía es el género más sentimental que existe, ¿no? Sin ningún tipo sin utilizar ese término en términos peyorativos, ¿no? Es el más sentimental. Y por tanto, como es el más sentimental, es más fácil pues caer en eso. Pero más que en la impostura, que también, o en la jerga rocambolesca, ¿no? en lo ridículo, ¿no? Eso hay que oír como del diablo. Te prefiero cogiendo los frutos del manzano, llevándote a la boca la frescura de una pulpa que cortando rosas en el jardín del mar. Y te prefiero en calma, mirando sobre tus gafas el renglón que te concentra y te fija en mi memoria. Te prefiero así, que agobiada por el verso que no te brota y muerdes el lápiz que te acaricia la boca. Te prefiero con tu nombre entero que innombrable, al lado mío, en las siestas oceánicas, y te prefiero así que caminando a merced del aguacero. Porque entonces me es imposible articular las palabras estrictas que necesito para decirte simplemente te quiero. Simplemente eso. ¿Y cómo te ríes al oírlo de nuevo? Entonces ya no te prefiero de otro modo. Tanto de lo ridículo como de lo excesivo, y no sin dejarse un poco la piel, porque al fin y al cabo un poema es la mayor desnudez que quizá podemos alcanzar. Manolo, ¿qué vamos a tener hoy en el espectáculo? Porque esto sobre todo es un espectáculo, o al menos se ha planteado así, lírico y musical. Exacto, o sea, más que la presentación del libro, que lo es, del audiolibro, porque el librito lleva un CD. Y ya digo, la presentación de un libro debería ser eso, presentas el libro Sociedad y punto. Pero más que el autor empieza a contar su vida de milagros, que los grandes autores somos grandes tímidos en el fondo, ¿verdad? Lo que importa es, la parte más interesante de la presentación es el recitado de Clarisa, que ha elegido 6 poemas de los 20. Y además viene acompañada, a la sonanta. Viene acompañada a la sonanta por Alberto Navarro, que es un grandísimo guitarrista, y entre los dos hacen un espectáculo bastante importante. De tal manera que yo cuando oigo a Clarisa recitar, y cuando oigo el CD, que es una maravilla, de verdad, digo, pero eso lo he escrito yo, no puede ser posible. Pero lo es. Y todo lo demás está en su sitio exacto. Medio astro se asoma y deslumbra la quebrada. Tu mail resplandece en la pantalla como una niña asombrada. Vienes, con la paz definitiva de los hombres, a tu alrededor enloquece una sinfonía de pájaros. Todo me lo devuelves ahora con recobrada cercanía, como las letras de cristal. Oh, afortunado. Volverás a ser como la lluvia con que regalas el patio, a darme un tiempo sin segundos y sin pasado. Me remonta una nueva elocuencia, me devuelves a lo que quedó del amor que no vivimos, y volverá la madura adolescencia con todas las canciones. Todo se ha vuelto indoloro o resucitado.
Caerá la muralla sobre su sombra y la trepará de nuevo la enredadera del deseo y el acto. Oh, amada, regresada a los quicios del alma, en el día de hoy te proclamo y te canto. Volverá el vino a rebosar la copa que tintó tus labios y será olvidado el olvido para siempre. Es la luz del océano lo que se me acumula y me ciega. Volverán a anudarse nuestros brazos. Saciedad tuya y mía, eternamente hambrienta, regresas con el alegre rumor de los muchachos. No será una cárcel nuestro abrazo, sino una ruina nueva. No podrá quebrar nada podrá dañarnos. El amor antecederá y sucederá al deseo. Nuestro amor será largo como las horas de un preso. Siento sanar de repente los enfermos en los hospitales. Las frutas del huerto caen sobre el suelo y saltan. ¿Qué es remecimiento sin culpa? ¿Qué libertad sin presagios? Vuelvo a leer tu mensaje en la blanca luz de la pantalla. Leo antes de tu regreso el poema de cristal que me escribiste y que un crepúsculo de sangre hizo brazos. Vendrás con toda la ternura acumulada, con poemas nuevos trenzados en tu pelo. Regresarán las risas a la casa y a los libros. El destino se ha conmovido. Y por las tardes oiremos el rumor atlántico desde el porche de la casa suspendida en la ladera. Todo se ha vuelto indoloro. Me asombra la nitidez de los contornos. Las llagas del Dios de los cristianos son amapolas que florecen en las manos. He ido al brocal del pozo a mirarme en la luna del agua y he visto el rostro de un muchacho feliz. Por ti escribiría una eternidad de folios en blanco y escalaría la colina de papel para mirarte a lo lejos. La hora inédita del mundo acelera mi corazón y el reloj de la pared tararea un adagio. ¿Qué transparencia envuelve a los hombres y las cosas? Qué felices los niños pobres con sus juguetes desechados. Todo se ha vuelto indoloro. Es la hora del regreso. Afortunado. Pues yo me alegro mucho, Manuel Valero, Lo sé. de estar aquí contigo y de Hay que ver lo escuchar. que intimidan estos cacharros, oye, va a Sí, ser bueno, difícil. pero es igual. Al otro lado está viéndonos Cecilia, conductora del Café y Más. Al otro lado está el cámara. Y al lado está el hola, cámara. Cecilia, hola. Y la gente de los espectadores de IMAS. Manuel Valero, que estos 20 poemas que nos regalas hoy se conviertan en 40, 50 o 60, los que Dios quiera. Sí, a ver si es verdad, porque quiero vender menos que Belén Esteban, bastante menos que nuestra compatriota María Dueñas, a la cual admiro muchísimo, sobre todo el pete que ha tenido con su gran novela, El tiempo de entre costuras, que hay que reconocer que es una novela muy buena. A mí me gusta más que la serie, que es mucho caramelo, porque ver un Madrid en los años 40 con todo así bien puestecito, pues tira un poquito para atrás. Pero quiero vender porque también quiero ir al Caribe, como todo el mundo sabe. Hombre, y te deseamos muy buen viaje, Manolo. Un placer. Gracias, Benjamín. Gracias. Nada sucederá ya. Todo se ha consumado. Oigo un batir de oscuras alas, pintan su mortal silueta en la redondez de la luna. Las horas me han empujado al centro de la noche y ahora soy un hombre solo, un náufrago solo, abandonado de los besos y tus labios, sin el calor del lumbre de tus brazos, sin las dulces lianas del abrazo. ¿Cuándo fue la última vez que nos abrazamos? Con el abrazo que ahora me ahoga en esta negra noche sin astros. No hay estrellas, ni cometas inclinados, ni lágrimas de ángeles, ni luces de ciudad en el horizonte.
Oigo el batir de negras alas en medio de la noche. Puedo gritar tu nombre, pero no quiero. Quiero invocar tu nombre, pero no puedo. El eco crepuscular me confirma incalculable desde el otro lado del mundo donde tú estás. Mañana otro corazón sobrevivirá al holocausto de tu ausencia de lava y tu distancia incontable. Ya no te puedo añorar de ningún modo. No me quedan fuerzas de lo humano. Con la espalda al paredón de la noche, con el sudario de la luna maniatado, abriré mi pecho a la metralla de esta soledad que quema. No hay dolor ya. Ya no hay espacio. Ya te he olvidado. He caído sobre la tierra y ha germinado un hombre nuevo. Ni siquiera te espero ya, ni me compongo a tu presencia ni a tus actos. Confirmo y decreto que he purgado los recuerdos. Mañana volverá el espe luminoso a cabalgar por la montaña y una lluvia inédita limpiará este dolor cicatrizado. Ya no te quiero. Nada sucederá ya. Todo será consumado.